Comandante Fontanes, el primer jefe caído de la Legión. Dentro de la escala de oficiales tenemos a los alféreces, tenientes y capitanes, pero se conoce como oficiales jefes a los comandantes, tenientes coroneles y coroneles. Y por encima suyo ya pasaríamos a los oficiales generales. Pues bien, hoy vamos a recordar en este comentario la historia, como hemos dicho, del primer jefe caído de la Legión, el comandante de infantería don Carlos Rodríguez Fontanes. Y su historia, quizás, es una de las más tristes de los 10.000 hombres que dieron su vida por la Legión y por España. Padre viudo de 9 hijos, dejó a estos en la orfandad cuando el más mayor aún no había alcanzado la mayoría de edad. A esto se suma que, poco antes, su hermana, que hacía las veces de madre para los niños, también había fallecido. El comandante Fontanes no fue exactamente uno de los mandos fundadores de la Legión, pero tomó pronto el mando de la segunda bandera poco después de su creación, ya que su predecesor, el comandante Cirujeda, tuvo que abandonar el mando por enfermedad apenas 6 meses después de su creación. Es por esto que ya en abril de 1921, Fontanes lideraba esta histórica bandera de la Legión, y con ella participó en la defensa de Melilla y posteriores operaciones tras el desastre de Anual. Fontanes había nacido en 1879 en Manzanares, provincia de Ciudad Real, y con 18 años ingresó en Toledo en la Academia de Infantería. Tras sus estudios y el paso por varios regimientos peninsulares y de África, es destinado al tercio de extranjeros, incorporándose a su bandera en la famosa posición de Zoco el Arba, e iniciando las operaciones inmediatamente en la zona occidental del protectorado. Trasladada la bandera a la zona oriental tras los mencionados hechos de Anual, sus acciones, junto a las de otras banderas y resto de fuerzas españolas, serán decisivas para salvar Melilla e iniciar la reconquista del territorio perdido. Será en una de estas acciones, la toma de Ámbar, en la meseta de Arcap, iniciada el 18 de marzo de 1922, cuando Fontanes fue herido de gravedad en el vientre, para encontrar la muerte en la madrugada del día 20. La operación de la toma de Ámbar duró 3 días, y fue la primera vez que se utilizó el apoyo de carros de combate, concretamente los Renault FT-17, para facilitar el avance de la infantería. En un principio cubrieron el avance de los legionarios para tomar la loma, pero al llegar a un barranco tomaron la vanguardia y aunque con sus ametralladoras iban consiguiendo barrer al enemigo, la inexperiencia de combatir con estas máquinas hizo que se quedaran pronto sin combustible, por lo que quedaron inútiles y fueron rodeados por numerosos enemigos que acabaron con bastantes de sus tripulantes. Los legionarios, tras superar el barranco, ven lo que está pasando y corren a salvar a los tripulantes, que huyen y además consiguen sacar de dentro de un carro a un capitán y a un soldado. Chocan de forma muy violenta contra los rifeños en esta acción y varios caen heridos. Será entonces cuando el propio comandante Fontanes, en primera línea, vaya a animar a un legionario herido y cuando reciba el fatídico disparo. En un principio, el comandante de la segunda bandera no se preocupó en demasía, pues poco tiempo antes había conversado con un capitán médico amigo suyo, Fidel Pagés, gran cirujano, y este le había dicho que las heridas del vientre no eran mortales si se trataban dentro de las primeras 4 horas. Se le llamó de forma inmediata, pero el médico se hallaba muy lejos de allí, y tras pasar el tiempo marcado, al atardecer, Fontanes ya sabía que iba a morir. Triste sobre todo por esos 9 hijos que dejaba solos en este mundo. Además de él, hubo otros 10 muertos y 65 heridos en la acción. El fundador y jefe de la Legión en esos momentos, el teniente coronel Millán Astray, no dudó en escribir a la madre de Fontanes para decirle lo siguiente: fue uno de mis principales colaboradores en la organización de la Legión.
Era su vida privada la de un santo, dedicando cuanto ganaba al cuidado de sus 9 hijos y pasando él personalmente privaciones que, aunque dignamente las ocultaba, no podían pasar desapercibidas. He dispuesto que su nombre en letras de oro figure en un cuadro de honor, él solo, que adorne el despacho del jefe de la Legión entre el retrato de su majestad y el pergamino de la ejecutoria de la Orden del Ejército en que se felicitaba a la Legión por su comportamiento en el territorio de la circunscripción de Melilla, entre los que era figura principal su hijo, el comandante Fontanes. Estoy de luto como ustedes. Ordené desde el campo que la Legión entera se sintiese de luto por la pérdida de aquel bravo. Pero quizá el testimonio más conmovedor sea el del periodista y legionario Carlos Micó, quien, en su recientemente reeditado libro Los Caballeros de la Legión, apunta: ignoro aún los detalles de las circunstancias en que fue herido el heroico comandante. Solo puedo ofrecer al lector el conmovedor relato que me hizo alguien. El día antes de ser herido, hablaba el comandante con el capitán médico señor Pagés, que tantos cientos de vidas ha salvado en el ejército de África. ¿Cómo se conoce que es usted soltero, mi comandante? Si no, no se batería con tanto desenfado, con ese denuedo. ¿Cómo soltero?, contestó Fontanes. Viudo y con 9 hijos, 2 varones. El mayor de estos aún menor de edad, es fraile. El que le sigue se está preparando para ingresar en el cuerpo de correos. Las niñas son muy pequeñitas todavía. Ahora viven con su abuela, mi madre, ya ancianita. Hace un mes que murió mi hermana, que era quien las cuidaba. Y ante un significativo gesto de piedad y de estupor que hiciera el capitán Pagés, el comandante Fontanes prosiguió humildemente, como si quisiera disculparse de su temeridad, hacerse perdonar su diario heroísmo. Es que no se me ocurre que me pueda pasar nada. Como oye uno tantas balas y aún no me ha dado ninguna, me he acostumbrado a no concederles mucha importancia. Además, se curan tantos que hay que pensar que no todos los proyectiles traen la muerte. Lo único que me preocupa muchas veces son las heridas de vientre. El médico le contestó: pues esas heridas no deben preocuparle más que las otras. Con tal de poder hacer la primera cura dentro de las 4 horas que siguen al momento de producirse la herida, no hay gran peligro de muerte. A mí no se me ha muerto ninguno en esas circunstancias. Y como el capitán Pagés, que está reputado con justicia como uno de los 3 mejores cirujanos del cuerpo de sanidad, infunde gran confianza, el pobre Fontanes no olvidó estas palabras. Al día siguiente de haber tenido esta conversación fue cuando cayó herido de un balazo. La balita de plomo habíasele alojado en los intestinos. Cuando lo transportaban en camilla a un lugar desenfilado de los proyectiles enemigos, dijo, sacando su reloj y mirando la hora: que avisen al doctor Pagés, a ver si puede venir. ¿Dónde está? Eran las 2 de la tarde. El heliógrafo funcionó preguntando por el capitán Pagés, que se encontraba a muchos kilómetros de distancia. No se sabía dónde. A las 4 sacó de nuevo su reloj. ¿Han avisado al doctor Pagés?, volvió a preguntar. Parece que tarda. Han pasado ya 2 horas. A las 5. No va a llegar. Queda poco. Transcurrida otra inacabable hora, volvió a consultar su reloj y dijo: son las 6. Ya, venga o no venga, ya no importa. Ya es tarde. Mis pobrecitos hijos. No volvió a mirar más la hora. Transcurría la noche triste en medio de aquel campo, sin la augusta calma que a esas horas suele bajar de las estrellas. El fuego, horrísono. La tragedia conmovía a la naturaleza. Un rayo de luna bañaba la faz del moribundo, iluminando sus últimos momentos. Ya de madrugada dijo sus últimas palabras: mis hijitos, pero es por la patria, no importa. Decid al teniente coronel que muero gritando: ¡viva la Legión! Y este grito, que a todos siempre nos conmueve profundamente, se le ahogó en la garganta, atropellado por el estertor de la agonía. Los hombres que rodeaban su camilla mortuoria, esos hombres avezados, de corazón siempre iniesto de entusiasmo y de virilidad, rompieron a llorar a raudales, acongojados.
Y es por esto y por esta triste historia que el comandante Fontanes pasaba a la historia como el primer jefe de la Legión caído en combate. Y la segunda bandera Carlos I, esa que tras 87 años fue disuelta por unos políticos que poco quieren a España, contribuía con más sangre a la gloria de esta, ya que el primer oficial muerto, el capitán Pompilio Martínez Zaldívar, también cayó bajo el guión de la segunda bandera, ese guión que muestra orgulloso el águila imperial. Actualmente, los restos del comandante, ascendido a título póstumo a teniente coronel, descansan en Melilla, en el Panteón de los Héroes de la Campaña, en el nicho 7 de la fila 3. La mayor parte de la información de este comentario la hemos extraído del trabajo de Eduardo Sar Quintas y José Antonio Cano Martín, de la Asociación de Estudios Melillenses.